genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 761. Seattle. Hay muchas casas buenas en Seattle. Puedo presentarles algunos agentes inmobiliarios que conozco. Me habían ayudado y muchos de nuestro personal a encontrar propiedades adecuadas. Bill Gates respondió. Bill, no estoy acostumbrado a vivir tan lejos de aquí. ¿Hay lugares cerca de la empresa? ¿Más cerca de la empresa? Aquí no hay buenas casas. Las casas aquí son pequeñas y ni siquiera tienen piscina. Alguien como Feng Yu debería vivir en una casa grande. A los estadounidenses no les importa conducir 2 horas al trabajo. Pero Feng Yu no estaba acostumbrado. La mayoría de los estadounidenses prefieren un lugar tranquilo, pero Feng Yu prefiere áreas llenas de vida. La mayoría de las casas en los EU tienen césped en el frente y una piscina en la parte trasera. Pero si el jardín no se mantiene, el propietario podría estar bien. Feng Yu solo quería un lugar para quedarse. Consideró comprar una mansión en los EU. Pero Feng Yu debe estar en las grandes ciudades, como Nueva York, Los Ángeles, etc. Feng Yu incluso había considerado comprar un apartamento. No necesito una piscina, jardín o césped. Actualmente vivo solo aquí. Simplemente no quiero quedarme en un hotel. ¿Qué hay de tus guardaespaldas? Sé que ha contratado más de una docena de guardaespaldas. ¿No vivirán contigo? Preguntó Bill Gates. ¿Cómo puede una casa pequeña adaptarse a tanta gente? Puedo comprar todo el piso de un edificio. También puedo comprar los pisos de arriba y de abajo. Feng Yu respondió. ¿Le gusta invertir en propiedades? Bill Gates estaba desconcertado. Comprar 3 pisos de un edificio de apartamentos era mucho más caro que comprar una casa grande. Además, vivir en un apartamento no era un ambiente agradable. No podía entender lo que estaba pensando Feng Yu. Solo quiero vivir en un lugar seguro. Feng Yu respondió. Jajaja, Feng, eres igual que muchos visitantes por primera vez a los Estados Unidos. Mucha gente pensó que Estados Unidos es peligroso por las armas de fuego. Pero no tienes que preocuparte por esto. Con todos tus guardaespaldas alrededor, nadie se atrevería a acercarse a ti. Si revela su identidad como director de Microsoft, estará más seguro. Además, esto es Washington. Uno de los estados más seguros de EU. Bill Gates se rió. No importa lo seguro que sea este lugar, la gente aún puede tener armas. Estados Unidos tiene la tasa de disparos más alta del mundo, ¿verdad? Después de ser burlado, Feng Yu replicó incluso cuando la persona que se rió de él fue Bill Gates. No. No es lo que piensas. Esos casos ocurren normalmente en sus hogares. Si no permite que extraños entren en su casa, estará a salvo. Nadie te apuntaría con un arma en las calles. Especialmente cuando tienes tantos guardaespaldas contigo. Creo que todos están armados. Estará bien a menos que vayas a los callejones por la noche. Los informes de los medios son en su mayoría exagerados. Creo que incluso en China, los delitos ocurren todos los días. Disparar un arma atraerá a la policía. Además, las armas están prohibidas en lugares públicos. Por lo tanto, nadie intentará hacerte daño en las áreas públicas. Los guardaespaldas de Feng Yu ya le habían explicado a Feng Yu sobre las leyes de armas. Pero sus palabras no se pueden comparar con las de Bill Gates. Además, a los guardaespaldas se les pagaba bien. Todos esperaban que Feng Yu se preocupara por su seguridad y contratara más guardaespaldas. De esta forma, tendrán menos trabajo que hacer. Feng Yu también estaba preocupado por la explicación de esos guardaespaldas sobre la situación en los Estados Unidos. Feng Yu se dio cuenta de que podría estar pensando demasiado. Su situación no era tan peligrosa como imaginaba. Quizás cuando esté libre, compre algunas armas para divertirse. Había oído que incluso los estudiantes podían comprar un arma fácilmente. Feng Yu se llevó la mano a la barbilla y pensó durante un rato. ¿Qué tan lejos está Seattle de aquí? Está a 1 hora en coche desde aquí o incluso más cerca. ¿No contrataste un conductor? Preguntó Bill Gates. La autopista estadounidense también es muy famosa. Los vehículos podrían viajar a gran velocidad allí. ¿Menos de 1 hora? Feng Yu pensó por un momento. Quizás Seattle sea una buena opción después de todo. Feng Yu había visto películas y películas en su vida anterior. De hecho, muchos chinos habían oído hablar de Seattle debido a los hermosos paisajes de las películas. Seattle es una ciudad hermosa. Hay bosques, ríos, lagos, yates, esquí, etc. Es un lugar excelente para vivir. Incluso hay un parque nacional olímpico allí.
La empresa más destacada en este ámbito fue Boeing, seguida de Microsoft. Feng Yu recordó en su vida anterior, Seattle también era famosa por sus empresas de software e Internet. ¿Cuán prósperas fueron las empresas de software e Internet en Seattle? Incluso Starbucks había invertido en varias de estas empresas. Aunque la mayoría de estas empresas fueron adquiridas por empresas más destacadas o quebraron, estas empresas siguieron apareciendo, y este año fue el pico. Ok. Eso significa que Seattle es una buena opción entonces. ¿Puede darle los contactos de esos agentes inmobiliarios a Ralph? Puedo tomarme los próximos días para buscar una casa adecuada. Los próximos días no son fines de semana. Bill Gates no dijo nada. Paul Allen también fue uno de los directores, y tampoco venía a menudo a la oficina. Bill Gates estaba acostumbrado a esto. Bill Gates fue muy eficiente. En media hora, los contactos de algunos agentes inmobiliarios se colocaron en la mesa de Feng Yu. Feng Yu llamó al primer número y le dijo sus requisitos. El agente de bienes raíces le dice inmediatamente a Feng Yu que tiene 2 propiedades que se ajustan a sus demandas y concertó una cita con Feng Yu para ver las casas mañana por la mañana. Como Feng Yu había decidido adquirir una mansión, no le importa tener una piscina y un jardín. Escuchó de Ralph que sin estas instalaciones, sería difícil para él invitar gente a su mansión. Los niños no tendrán entretenimiento y no se ajustará a su estado. Feng Yu aceptó las sugerencias de Ralph. De todos modos, contratará a alguien para que limpie su casa. Podría contratar a un jardinero más para cuidar el jardín y la piscina. Si Feng Yu tuviera tiempo, también construiría una mansión desde cero. Feng Yu necesita una mansión con al menos 5 habitaciones. Una habitación para guardaespaldas, un lugar para ayudantes, una habitación de invitados, una sala de estudio y su propio dormitorio. Sí. También debe ver a los vecinos. Debe ser alguien destacado para evitar problemas. Feng Yu espera poder tener su propio lugar mañana ya que no quiere quedarse en hoteles. A la mañana siguiente, Feng Yu ordenó a su conductor que lo llevara a encontrarse con el agente Yi. Capítulo 762. Los quiero a los dos, señor. Feng, gusto en conocerte. Mi nombre es Tony Python. Puedes llamarme Tony. Pero no me llames Python, porque, en Seattle, el nombre Python se refiere a The Globe. El agente de bienes raíces saludó calurosamente a Feng Yu e incluso hizo una pequeña broma. Pero después de decir su broma, Tony se arrepintió. Este cliente era asiático. Puede que no entienda su broma. Pero este asiático debería ser asquerosamente rico. Incluso tiene guardaespaldas. Feng Yu se rió y estrechó la mano de Tony. Preguntó. ¿Gary Python de Seattle Supersonics también vive cerca? ¿Este chino sabe de Lamba? ¿Incluso sabe sobre el apodo del jugador estrella Gary Python? Esto fue una sorpresa. Esta fue una buena noticia para Tony. Así es. El señor Globe se queda en esa casa de allí. Quizás todos sean vecinos en el futuro. Está a menos de 30 minutos a pie desde esta propiedad hasta su mansión. ¿No está muy cerca? Tony preguntó, emocionado. Feng Yu miró a Tony. Se quedó sin habla. ¿Sabes lo que significan los vecinos en China? La distancia es de más de 1 kilómetro y me estás diciendo que está muy cerca. Estos no son importantes. Solo estoy interesado en esta propiedad. Por supuesto. Señor Feng, déjeme llevarlo por su futura casa. Esta casa fue construida recientemente en 1990. El propietario actual se había mudado a California este año. Debe saber que incluso si el propietario no se queda aquí, también debe pagar impuestos y contratar personas para mantener la propiedad. Por eso el propietario decidió venderlo. Puedo garantizar que esta no es una casa encantada y que no se habían cometido delitos antes. Además, todos los muebles y electrodomésticos aún están en buenas condiciones, ya que el propietario se acababa de mudar hace poco. Si es 2 meses antes, tampoco puedo ofrecerte esta casa y... Tony presenta la casa mientras recorrían. Podía hablar sin parar. Tal vez fue por su ocupación. Había dicho tanto para persuadir a Feng Yu de que comprara esta casa. Pero sus palabras no funcionan con Feng Yu. Como corredor de bolsa en su vida anterior, también dijo cosas similares a sus clientes. Esta es la mejor casa de la zona. Puede entrar a vivir sin requieras. Por supuesto, si desea renovar o incluso reconstruir esta casa, puedo presentarle algunas empresas de construcción. Tony no renunció a ninguna oportunidad. En los Estados Unidos, comprar una casa incluye el terreno que se encuentra debajo. Estas propiedades eran todas propiedades de dominio absoluto.
Sin embargo, existen restricciones sobre la altura a la que se puede construir la propiedad y 800 metros bajo tierra te pertenecen. Si descubre petróleo, oro o cualquier mineral bajo tierra, le pertenece. Tony vio a Feng Yu fruncir el ceño después de haber visto la casa. Era evidente que Feng Yu no estaba satisfecho con esta casa. Tony había escuchado que los asiáticos prefieren vivir con su familia. Feng Yu no estaba contento con la cantidad de habitaciones, pero la superficie de terreno de esta propiedad es significativa. Puede construir una casa más grande. Lo que Tony quería era solo vender esta propiedad y obtener su comisión. ¿Dónde está la otra casa?, preguntó Feng Yu. Dado que el agente tiene dos casas para que las vea, no tenía prisa por tomar una decisión. La otra casa está justo al lado de esta propiedad. Ambas tierras son adyacentes entre sí. Pero hay un problema con esa casa. Uno de los 3 propietarios anteriores de esa propiedad estaba en quiebra y otro propietario murió en un accidente automovilístico. El último propietario anterior había sido estafado de todos sus bienes. Mucha gente siente que la casa es desfavorable y está maldita. Ha estado vacante durante años. Nadie quiere alquilarlo. Tony respondió. Tony había oído que los asiáticos eran particulares sobre esto. Era algo llamado Feng Shui. Por eso Tony hizo todo lo posible por vender la primera casa. La otra casa era solo una referencia. Feng Yu todavía entró en la segunda casa para echar un vistazo. Esta casa era un poco más pequeña y no tenía piscinas ni jardines. También tiene una habitación menos que la primera casa. Pero se consideró espacioso, y a Feng Yu le gusta. ¿Cuál es la diferencia de precios para ambas casas?, preguntó Feng Yu. Tony estaba encantado. Este cliente estaba considerando estas dos casas. Señor Feng, ¿estás usando préstamos hipotecarios o haciendo pagos completos?, Tony preguntó. Feng Yu lo miró. ¿Crees que necesito pedir un préstamo? Por supuesto no. Pero el rendimiento de las inversiones es mucho mayor que las tasas de interés bancarias. Dado que el señor Feng prefirió hacer el pago completo en efectivo, según la evaluación y el propietario, este terreno tiene 1328,6 metros cuadrados y la casa tiene 536,3 metros cuadrados. El precio de esta propiedad es de 770.000 USD. La otra propiedad es de 816,9 M2 y la casa de 368,8 M2. El precio de venta es de 320.000 USD. Tony miró a Feng Yu después de contarle los precios. Espera que Feng Yu compre la primera casa. De esta forma, obtendrá una comisión más alta. Incluso si Feng Yu elige la segunda casa, también está bien. El precio de la segunda propiedad podría ser la mitad del primero, pero aún así obtendría una buena comisión. Pero la gente rica y corriente elegiría la casa más cara. Tony ya había dicho que la segunda casa estaba maldita. Este chino no debería elegirlo. Feng Yu miró a Tony y preguntó. ¿Dijiste que esta es una buena ubicación? Así es. Si no es así, ¿por qué tanta gente adinerada elegiría este lugar para vivir? Tony tenía curiosidad por saber por qué Feng Yu preguntaba sobre esto. ¿Por qué preguntaba Feng Yu? Este era un gran terreno y las casas estaban muy bien renovadas, eran grandes y los precios incluyen todos los muebles. ¿Por qué estas propiedades se vendían tan baratas? Estas eran propiedades de dominio absoluto y eran mucho más baratas que China. ¿Fue porque Estados Unidos tenía una población menor y por eso la tierra era barata? Feng Yu se volvió y miró a Wilson. Cuando Wilson escuchó que Feng Yu haría algunas inversiones en los Estados Unidos, también se quedó allí para ayudar a Feng Yu. Los ingresos por trabajar para Feng Yu durante un año fueron equivalentes a los ingresos anteriores de Wilson de 3 a 5 años. Wilson podría jubilarse 10 años antes si continúa trabajando para Feng Yu. Wilson se acercó y le susurró a Feng Yu. Señor Feng, ¿es porque crees que los precios son demasiado bajos? En lo sé. Debe pagar impuestos a la propiedad de aproximadamente el 1,1% del valor de la propiedad. Si un día no puede pagar el impuesto a la propiedad, su propiedad será confiscada. Durante este periodo, no podrá vender esta propiedad. Si alguien comprara sus derechos de impuesto sobre la propiedad y pagara el impuesto sobre la propiedad, obtendría la propiedad de su propiedad. Además, si aumenta el valor de su propiedad, su impuesto aumentará y... Maldición. Entonces esa es la razón. Cuando se incautó la propiedad, los impuestos que pagué en el pasado no serán reembolsados. El impuesto era mucho más que China. Cuando el valor de la propiedad aumenta, los impuestos pagados serían suficientes para comprar otra propiedad.
Pero Feng Yu aún decidió comprar ambas propiedades y combinar ambas parcelas. Esa casa maldita puede ser demolida y reconstruida. Quiero ambas casas. Capítulo 763, mensaje publicitario y realidad. Tony sintió que era su día de suerte. Este señor Feng de China quería comprar ambas propiedades, incluida esa casa maldita. Tony hizo un cálculo mental de su comisión de ambas propiedades y estaba encantado. En los los agentes inmobiliarios obtendrán una comisión del 6% del valor de las propiedades. Sin embargo, Tony tuvo que entregar una parte de su comisión a su empresa y al final obtendrá alrededor del 3,4%. Pero Tony obtendría un 5,5% por esa propiedad maldita, ya que su empresa quería deshacerse de esta propiedad lo antes posible. Tony obtendría unos 40.000 US de ambas propiedades. Este fue el mejor mes de este año. El señor Feng fue demasiado generoso. Solo había visto las propiedades una vez y decidió comprarlas en media hora. Esta fue la primera vez que Tony conoció a un comprador como Feng Yu. Señor Feng, te traeré los contratos. Tony estaba a punto de regresar corriendo a su coche. Espera un minuto, Wilson llamó a Tony. Recuerdo que si nos vamos a mudar a un barrio, todavía necesitamos la aprobación de las residencias, ¿no? Feng Yu estaba desconcertado. ¿Qué demonios? Compré la casa y todavía tengo la aprobación de otros antes de mudarme. Wilson no estaba diciendo tonterías. En los los residentes del vecindario tenían la autoridad para impedir que otros se mudaran. Aunque en los si se descubre petróleo debajo de su casa, es de su propiedad. Pero es difícil descubrir petróleo crudo cerca de la superficie. Incluso si lo hay, aún necesita la aprobación del gobierno y los residentes antes de poder extraer el petróleo. En circunstancias normales, ¿quién querría un pozo de petróleo al lado de su casa? Este fue solo un mensaje publicitario. Incluso si alguien cavara un pozo en su propio jardín, primero se debe obtener la aprobación de otros residentes. Esto se debió a que el agua subterránea pertenece a todos. Todo lo subterráneo pertenece al dueño de la tierra, era solo un dicho. ¿Quiere hacer lo que quiera en su propiedad? Luego, pronto te invitarán a tomar un café con las autoridades. Los vecinos podrían demandarte en cualquier momento. La mayoría de las veces, los vecinos no hablarán con el propietario y llamarán directamente a la policía. Especialmente cuando los residentes ven que el nuevo propietario no es un local. A pesar de que era un país democrático, la mayoría de la gente también sabe que la discriminación todavía existe en Estados Unidos. Tony miró a Wilson. Este hombre conoce las leyes y los reglamentos. Sonrió avergonzado. Señor Feng no tendrá problemas. Hablaré con todos los residentes. Wilson se burló. Señor Feng firmará los contratos solo después de que persuadiste a los residentes. Feng Yu sintió que estaba bien llevar a Wilson con él. No es de extrañar que los abogados de los países occidentales ganaran tanto dinero. Había demasiadas leyes y regulaciones. ¿Qué pasa? ¿Usted no puede hacer eso? Señor Feng, recuerdo que todavía tiene los contactos de otros agentes inmobiliarios. Creo que primero podemos ponernos en contacto con ellos y comparar precios. Dijo Wilson. Feng Yu también estaba enojado. Maldición. Este agente era demasiado malvado. Trató de ocultar algo tan importante. Si no puedo mudarme a las casas que compré, ¿por qué debería comprarlo en primer lugar? ¿Pagar más impuestos? Espere. Señor Feng, por favor espere. ¿Me puedes dar esta tarde? Definitivamente convenceré a los residentes. Mi tío es el representante de la comunidad aquí. ¿Eh? ¿Este barrio también tiene representante? La mayoría de los representantes en los estaban sujetos a un sistema de herencia. Aunque no lo admiten, esa era la verdad. Las familias políticas existen en todas partes, incluida la presidencia. Basta con mirar a la familia Bush. Para un ciudadano común era difícil ser representante, y mucho menos presidente. Esto ya no era Estados Unidos en el pasado. Será mejor que resuelvas esto lo antes posible. El tiempo del señor Feng es muy valioso. Wilson respondió. Feng Yu estaba bastante satisfecho con estas dos propiedades. Este lugar estaba a menos de una hora en automóvil de la sede de Microsoft y era un vecindario agradable con buena seguridad. Pero si Feng Yu solo podía comprar estas propiedades y no podía mudarse, entonces todo esto sería inútil. Wilson, ¿puedes ir con él? Realmente me gustan estas dos casas. Feng Yu le dijo a Wilson. Señor
Fen, ¿puedo revelar su posición en Microsoft si es necesario? ¿O puedo decirles a los demás que estás en la alta dirección de Microsoft? Preguntó Wilson. Debería haber objeciones menores si los residentes supieran que Fen Yu estaba trabajando con Microsoft. Si esto aún no funciona, entonces solo podrían pedir ayuda a otros, como Bill Gates. Pero Fen Yu no quiere deberle a Bill Gates por un asunto tan trivial. Preferiría no comprar estas propiedades. Ok. Espero que esto se resuelva lo antes posible. Fen Yu asintió. Su puesto en Microsoft seguía siendo bastante útil. Quizás podría hacer uso de este puesto para obtener más beneficios. ¿Y qué? ¿Quieres venderle esa casa a un chino? Tony, ¿estás loco? ¿Puede ese hombre de China siquiera obtener un préstamo? ¿Sabe que si no puede pagar sus préstamos, su reputación se verá afectada? Además, los residentes de esta comunidad no estarán de acuerdo. No sabes lo difícil que son los residentes aquí. Señor. Quiero recordarles que mi jefe es de Hong Kong. Además, por lo que acaba de decir, hay algunos elementos de discriminación racial. Estoy aquí por órdenes de mi jefe y podría emprender acciones legales contra usted. Será mejor que te disculpes por lo que dijiste ahora. Wilson alzó la voz. Tony, ¿quién es este hombre? Preguntó el tío de Tony, Joe, el representante de la comunidad. Soy el abogado de Quinn, Wilson, del Reino Unido. También soy el abogado personal del señor Feng. Además, mi jefe no necesita obtener préstamos. Esta cantidad es un maní para mi jefe. Ahora, discúlpate. Wilson respondió. Tal vez fue el título de Wilson como abogado de la reina o su actitud firme lo que intimidó a Joe. Joe se disculpa por lo que dijo. Wilson se volvió hacia Tony y le dijo. La comunidad aquí debería sentirse orgullosa de que mi jefe viva aquí. Mi jefe trabaja en Microsoft. Tony se sorprendió. El señor Fenn debería graduarse de alguna escuela prestigiosa en los Estados Unidos. Muchos estudiantes chinos en el extranjero terminarán trabajando en Estados Unidos. Esto fue lo mismo para esos estudiantes de Hong Kong. Microsoft tiene decenas de miles de empleados. También hay criminales entre ellos. No se puede convencer a los residentes con esto. Joe dijo esto en voz alta a propósito. Joe se vio obligado a disculparse delante de su sobrino y todavía se sentía adolorido. ¿Cuántos altos ejecutivos de Microsoft han cometido delitos? ¿Qué vecindario ha rechazado a un alto ejecutivo de Microsoft para que no se mude? Ayer por la tarde, mi jefe almorzó con Bill Gates. Tony estaba encantado. ¿El señor Fenn es un alto ejecutivo de Microsoft? Entonces esto no debería ser un problema. Nadie se opondría. Los ojos de Joe se ensanchan en estado de shock. Luego miró a Tony enojado. Idiota. ¿Por qué no me dijo que el comprador es un alto ejecutivo de Microsoft? Si Joe supiera que el comprador es de Microsoft, nunca diría esas cosas. Si pudiera ser amigo de un alto ejecutivo de Microsoft, incluso podría tener la oportunidad de ascender para ser el representante del distrito o incluso el representante de la ciudad. Tony, iré contigo. Me aseguraré de que el señor Fenn pueda mudarse a su nueva casa lo antes posible. Dijo Joe. Wilson respondió con frialdad. Eso sería lo mejor. Mi jefe no tiene paciencia. Capítulo 764. Personal de limpieza. El título de alto ejecutivo de Microsoft fue muy útil. Esa noche, Tony llevó los contratos al hotel de Fenn Yu. Cuando se abrió la puerta, Tony se sorprendió. Salieron 6 guardaespaldas altos. ¿Qué estaba tratando de hacerle Fenn Yu? Por supuesto, Fenn Yu no le hizo nada a Tony. Después de que Wilson verificó los contratos, Fenn Yu los firmó y le dieron un cheque de 1 millón a Tony. Le dijo a Tony que los 10,000 US adicionales eran sus propinas y quería que resolviera todo el papeleo lo antes posible. Tony asintió. Fenn Yu fue demasiado generoso. 10.000 US de propina. Los guardaespaldas miraron a Tony con envidia. ¿Un consejo de $10.000 para un trabajo tan sencillo? Fenn Yu estaba observando en secreto a esos guardaespaldas. Estaba satisfecho de verlos envidiar a Tony y no celosos de él. Fenn Yu no se mudó a esa casa de inmediato. Algunos de los elementos de la casa deben ser reemplazados. La mayoría de los muebles no necesitan ser cambiados, pero todos los electrodomésticos deben cambiarse. Si es posible, Fenn Yu usaría electrodomésticos de la marca Win & Rhyme. Utilizará la marca Philips si Win & Rhyme no tiene los electrodomésticos que necesita. No considerará temporales otras marcas. Además, Fenn Yu quiere regalar aquellos libros que no le interesan.
No quiere quedarse con esos libros que no lee para decorar su sala de estudio. Feng Yu quiere comprar todo el conjunto de novelas de Gulon y Jin Yong. Por supuesto, Feng Yu también quiere tener revistas de negocios como Y, pero Feng Yu no estaba interesado en esos libros de economía. En la vida anterior de Feng Yu, muchas personas habían leído los libros de Dale Carnegie, pero ¿quién puede replicar su éxito? Esos libros solo hablaban de cosas que todo el mundo sabe. Feng Yu sintió que esos libros eran una mierda. Su compilación de fue mucho mejor. Al menos tenía mucha información que la mayoría de la gente no conoce. En cuanto a esa casa maldita, Feng Yu le pidió a Wilson que preparara la documentación para reconstruirla. Quiere construir una nueva casa y luego cercar el césped de ambas propiedades. Feng Yu podría tener perros en el césped y podría aumentar su privacidad. Quizás incluso podría construir una plataforma para helicópteros en el patio trasero. La aviación en China todavía no se había abierto. Nadie puede tener helicópteros privados. Pero las regulaciones en Estados Unidos son más relajadas. Feng Yu solo necesita pagar más impuestos. Además, esto es Seattle, la sede de Boeing. Boeing no solo fabrica aviones y helicópteros de carga. También producen helicópteros civiles. Pero los helicópteros Boeing no eran tan famosos como sus aviones. Feng Yu podría simplemente comprar el helicóptero de Boeing, y ellos se encargarán de todo el papeleo. Feng Yu finalmente experimentó el inconveniente en los EU. Se deben obtener permisos de los vecinos para construir una casa, existen restricciones en la altura del edificio y su casa no puede bloquear la luz solar del vecino. El estilo de su casa no puede ser diferente al de los vecinos, y los colores deben ser similares y... Había demasiadas restricciones. Maldición. Afortunadamente, Feng Yu tenía a Wilson y Ralph para ayudarlo. Si no, estaría frustrado. Maldita sea. Incluso cambiando las baldosas del suelo había que avisar a los vecinos. Si no, vendrá la policía. La nueva casa de Feng Yu era enorme y necesitaba amas de llaves, cocineros y jardineros. Aunque Feng Yu podría contratar trabajadores a tiempo parcial para hacer estos trabajos, sintió que sería mejor contratar personal permanente. No le gusta ver caras desconocidas a su alrededor. ¿Quién sabe si esas personas albergarían malas intenciones? Y una casa ha sido renovada y la otra todavía está en construcción. Hoy, vendrán algunas amas de llaves para una entrevista, y Feng Yu decidió entrevistarlas personalmente. Jefe, esta pareja había trabajado como amas de llaves para un ingeniero chino de Boeing. Pero el ingeniero había sido trasladado a otro estado y actualmente están sin trabajo. Habían abierto un restaurante chino antes y se decía que eran buenos cocineros. No estoy familiarizado con la cocina china, así que no puedo juzgar. Ralph sostenía un archivo y le explicaba a Feng Yu. ¿Son estadounidenses? No. Ambos son chinos y actualmente tienen permisos de trabajo. Si aún no pueden conseguir un trabajo este mes, serán enviados de regreso. Su hijo está estudiando en la Universidad de Washington, y vinieron para ayudar a ganar dinero para la matrícula de su hijo. Su hijo se graduará el próximo año. Feng Yu asintió. De hecho, el hijo de esta pareja puede mantenerse solo mientras estudia aquí. En la vida anterior de Feng Yu, también trabajó a tiempo parcial para mantenerse a sí mismo mientras estaba en la universidad. Quizás los padres de este estudiante sintieron que podían ganar más dinero en los Estados Unidos. Después de todo, muchos chinos sintieron que se podía ganar dinero rápidamente en Estados Unidos. Por supuesto. Si uno pudiera encontrar un trabajo y estuviera dispuesto a trabajar duro en los Estados Unidos, podría ganar más dinero que en China. Buenos días, señor Feng. Entró una pareja de mediana edad. Estaban vestidos con sencillez y parecían nerviosos. Incluso se inclinaron ante Feng Yu. Fue el hombre que saludó a Feng Yu en inglés. Soy de China. ¿Puedes hablar chino conmigo? La pareja parece un poco relajada. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo. Señor Feng, había trabajado como jardinero en China. Confío en mis habilidades. También sé de limpieza y mantenimiento de piscinas y todavía sé algo de electricidad. Puedo reparar muchas cosas. No me importa recibir un salario más bajo si está dispuesto a aceptarnos. Mi esposa también es una buena cocinera. Había abierto un restaurante en China y no tiene ningún problema como ama de llaves. A ella tampoco le importa recibir un salario más bajo. El salario no es un problema. Tengo curiosidad. ¿Ustedes dos saben inglés? ¿Cómo obtuvieron todos los permisos de trabajo en primer lugar? El hijo de esta pareja conocía al ingeniero chino de Boeing.
Ese ingeniero chino se compadeció de la pareja y consiguió una agencia de contratación para ayudarlos a obtener el permiso de trabajo en Estados Unidos. Pero ese ingeniero fue trasladado a otro estado después de ayudarlos a obtener los permisos de trabajo. No podía traer a la pareja con él, por lo que esta pareja estaba sin trabajo. El esposo había estudiado hasta la secundaria y sabe algunas palabras en inglés. Le resultaba difícil comunicarse con los demás. Sin embargo, no tuvo problemas para comprar alimentos. La esposa no sabía nada de inglés, pero luce ordenada. Ve y limpia el césped y ese macizo de flores. Le pediré a alguien que haga la compra y tú preparas 4 platos. Si todos pueden satisfacerme, hablaremos de sus salarios. Si no, lo siento. No vengas y me digas que todos somos compatriotas chinos y me pidas que te contrate. Feng Yu no se compadecerá de esta pareja ya que no los conoce personalmente. No le importa si fueron enviados de regreso o no. Gracias, señor Feng. Definitivamente haremos un buen trabajo. La pareja hizo una reverencia y salió de la habitación. La esposa fue a la cocina y el esposo fue al garaje a buscar las herramientas de jardinería. Ambos estaban ansiosos por demostrar su valía. ¿Hay más gente? Llámenlos. Continuaremos con las entrevistas. Capítulo 765, Altos salarios. Un hombre estadounidense vino a la entrevista para el puesto de cocinero. Feng Yu hizo 2 preguntas casualmente. ¿Cómo se cocina el pescado agridulce y cómo se cocina el pollo kung pao? La otra parte tenía una mirada en blanco en su rostro. Feng Yu se volvió para mirar a Ralph. ¿Este es el chef chino que tienes? Ni siquiera conoce una sola palabra china. ¿El pollo cao pao tenía que estar frito? ¿El pescado agridulce tenía que utilizar peces de mar? Además, este jardinero con barba completa. Parece profesional, pero solo sabe cortar el césped. ¿Y mi macizo de flores? ¿Qué pasa con esos limoneros en el patio trasero? Este electricista no sabe nada más que conectar cables. ¿Ese hombre vino aquí para pedir el trabajo de entrenador de natación y salvavidas? ¿Por qué diablos necesito un salvavidas para mi propia piscina? Puedo llenar la piscina con menos agua. Además, es el limpiador a tiempo parcial. Ella solo puede trabajar un día a la semana y todavía se atreve a pedir 300 US por semana. También podría ir a robar un banco. Justo cuando Feng Yu estaba a punto de explotar, olió comida. Se puso de pie y caminó hacia el comedor. Señor. Feng, espera un poco. Dame 5 minutos más. ¿Pescado agridulce y pollo kung pao? ¿Había escuchado lo que dije antes? HMMMI. Ella es inteligente. El olor y el aspecto de estos 2 platos me dan hambre. Pero, ¿sabe tan bien cómo parece? Señor. Feng, no hay arroz, así que hice unos pasteles chinos. Solo había aprendido a hacerlos y no estoy seguro del sabor. Feng Yu había estado en los Estados Unidos durante algún tiempo y había estado en restaurantes chinos. Los restaurantes chinos de Estados Unidos se habían occidentalizado y tenían un sabor extraño. No le gusta la comida de allí. Era extraño que esta pareja china fuera de la provincia del sur y pudiera cocinar la comida que le gusta a Feng Yu. La comida cocinada hoy no fue barata. El pescado utilizado en el pescado agridulce fue la carpa. En los Estados Unidos, los estadounidenses rara vez comen peces de agua dulce. Había demasiados huesos. Feng Yu había pedido a sus hombres que consiguieran una carpa, y esta carpa fue pescada especialmente para él en un lago. Solo las personas con permisos de pesca pueden pescar en los EU. Y la licencia cuesta decenas de US al año. También hubo muchas restricciones a la pesca. Si el pez es demasiado pequeño, el pescador debe soltarlo. Si se pesca un pez con marcador, el pescador debe informar a las autoridades. Todos los años hay temporadas en las que la pesca está prohibida. Durante el tiempo en que pudieron pescar, el pescador solo puede traer 2 peces. Es por eso que el precio de esta carpa vale más que docenas de carpas en China, y esas carpas son mucho más grandes que esta carpa. La carne de res y el pollo utilizados también fueron los mejores. Incluso las verduras eran las más frescas de Walmart. Muchos de los condimentos utilizados en la cocina china no se pueden encontrar en los supermercados. Fue Ralph quien compró estos condimentos en un supermercado chino, y fue costoso. Por supuesto. Todos estos se consideraron caros en comparación con los productos regulares. Feng Yu podría permitírselo fácilmente. Después de que Feng Yu terminó la comida, notó que la mujer había desaparecido. Se volvió y miró a Ralph. Ralph señaló la sala de estar y Feng Yu vio que la mujer estaba haciendo la limpieza en la sala de estar.
Wow, y ella es muy trabajadora. Feng Yu sintió que podía contratarla como cocinera. Su cocina no se puede comparar con la de los chefs de esos restaurantes en China, pero puede considerarse hábil en comparación con esas amas de casa. No estaba mintiendo cuando dijo que había abierto un restaurante antes. Feng Yu decidió preguntar cuánto salario quiere. Feng Yu salió al jardín para echar un vistazo. Cuando Feng Yu y Ralph salieron, Ralph se sorprendió. ¿Cómo puede alguien trabajar tan rápido? Se limpió el jardín, que estaba lleno de hierba seca y hojas, y se cortó la hierba. Todo el lugar estaba limpio. Lo más importante es que se ordenó el macizo de flores junto a la cerca. Aunque las flores no se veían saludables, la tierra estaba sacudida. Este hombre fue rápido. ¿Cómo puede ser tan rápido? Señor Fen, el limonero tiene frutos ahora y es difícil de podar. Esto es lo mejor que puedo hacer ahora. Si es 2 meses antes, puedo hacer que se vea mejor y dé más frutos. Iré a limpiar la piscina ahora. Prometo que puedo limpiarlo en 1 hora. No hay necesidad. Fen Yu agitó la mano. Ese hombre entró en pánico. Señor Fen, ¿es porque soy demasiado lento? Seré más rápido la próxima vez. Este jardín no se había mantenido durante algún tiempo y los árboles tenían frutos. El salario que pido es muy bajo. De verdad. No necesitas entrar en pánico. Lo que estoy diciendo es que estoy satisfecho con su desempeño. Entra primero. Hablemos de tu salario. Oh, me olvidé de preguntar. ¿Cómo me dirijo a los dos? Ese hombre estaba encantado. Señor Feng. Mi nombre es Tian Dajun. Puedes llamarme Old Tian. Mi esposa se llama Zhao Aiying. Puedes llamarla vieja Zhao. Feng Yu se volvió y miró a Ralph. Ralph le susurró a Feng Yu. Recibían 600 US mensuales en su trabajo anterior. Se proporciona comida y alojamiento. 600 US eran aproximadamente 5,000 RMB. En China, el salario de un jardinero nunca superará los 500 RMB y el salario de un ama de llaves es de unos 300 RMB. Por supuesto, si es una casa tan grande como esta, tampoco obtendrán un salario tan alto en China. Esta pareja realmente está aquí para ganar mucho dinero. ¿Cuánto es el salario de un ama de llaves y un jardinero a tiempo completo? Según el tamaño de esta propiedad y el salario promedio de Seattle, sus salarios deberían estar por encima de los $1.200. Maldición. ¡Qué altos salarios! Pero estos dos realmente trabajaron duro. Además, esa persona que quería trabajar una vez a la semana también pedía un salario mensual de 1.200 US. 1.200 US también fue como un pequeño cambio para Feng Yu. En Estados Unidos, los salarios de estos trabajadores eran muy altos. A veces, estos trabajadores pueden obtener más que los trabajadores de oficina. Pero sus empleadores deben estar satisfechos con su desempeño. Si no, no se les pagará. Viejo Tian, hermana Zhao, ¿puedo dirigirme a ustedes dos de esta manera? Sí, sí. El viejo Tian respondió rápidamente. ¿Cuánto salario esperan todos? Estamos recibiendo 600 US de anteriormente y estamos dispuestos a aceptar $500 al mes. El viejo Tian vio a Feng Yu fruncir el ceño. Temía que Feng Yu no estuviera de acuerdo y rápidamente bajara el salario que pedía. Ok. Ralph me había dicho que, según la escala salarial aquí, todos deberían recibir $1.200 o más. Fijémoslo en 1.200 US y te daré una bonificación adicional en función de tus actuaciones. ¿Están todos satisfechos con esta cantidad? A Feng Yu no le importa dejar que esta pareja obtenga más. De todos modos, también tiene que pagar la misma cantidad si contrata a otras personas. Bien podría dar a sus compatriotas este salario. Señor Feng, es demasiado alto. No necesita darnos salarios tan altos. Respondió el viejo Tian. Lo trataré como ustedes dos están satisfechos con este salario. Mañana, Ralph les traerá dos para arreglar sus permisos de trabajo. Les haré saber a todos si no regreso. Si no estoy, ustedes dos pueden descansar o visitar a su hijo. Si su hijo quiere venir a visitarlos a ustedes dos, hágamelo saber con anticipación. Puede quedarse en la habitación de invitados. O, ustedes dos pueden empezar a trabajar mañana. Ahora, ustedes dos pueden ir y prepararse el almuerzo. Esa será tu habitación. Aparte de mi dormitorio y estudio, ustedes dos pueden ir como quieran. Gracias, señor Feng. Feng Yu hizo un gesto con la mano y subió a su estudio para leer algunas novelas. También era hora de escribirle una carta y notas del traductor. El pescado agridulce y el pollo kung pao son platos cotidianos en China.
Pescado agridulce. Capítulo 766. ¿Cuándo empezó? Kexin, hay una carta tuya. Se envía desde ¿Tiene parientes en los Estados Unidos? Wang Shenjin, el compañero de cuarto de Kexin, preguntó. No. Déjame ver. Zhou Kexin vio la letra en el sobre e inmediatamente supo quién le envió esta carta. Zhou Kexin sonrió feliz mientras sostenía la carta contra su pecho. Kexin, ¿quién te envió esta carta? ¿Podría ser tu novio? Wang Shenjin pudo decirle a Zhou Kexin quién era el remitente por su expresión. El nombre del remitente estaba escrito en inglés. Pero, ¿quién se llamaría a sí mismo como feo y el número 2 detrás de eso? ¿Qué significa esto? Número 2 persona fea. ¿Novio? Es mi amigo por correspondencia. Zhou Kexin respondió y se sonrojó. ¿Qué? ¿Amigo por correspondencia? ¿Tienes un amigo por correspondencia extranjero? ¿Un amigo por correspondencia estadounidense? Escuché que hay gente negra allí. Wang Shenjin exclamó. No es un extranjero. Es chino y se graduó de la Universidad de Beijing. Replicó Zhou Kexin. Para ella, ningún estadounidense ni nadie puede compararse con la segunda persona más guapa del mundo. ¿Graduado de la Universidad de Beijing? ¿Todavía tienes un amigo por correspondencia de allí? ¿Cómo es que se envía esta carta desde Estados Unidos? ¿Continuó sus estudios en el extranjero? Wang Shenjin se sorprendió. Después de todo, la mayoría de los mejores estudiantes irán al extranjero para continuar sus estudios y optarán por permanecer allí. La ciudad natal de Wang Shenjin tenía una persona así. Después de emigrar al extranjero, esa persona trajo a sus padres con él. Escuchó que se puede ganar dinero fácilmente en otros países. Ella también quería irse al extranjero pero no tuvo la oportunidad. No. Me dijo que se iba a trabajar a Estados Unidos. Regresará durante el año nuevo lunar. Zhou Kexin se sintió un poco decepcionado. Su carta tardará demasiado en llegar a Fenyu. ¡Guau! ¿Se fue a los Estados Unidos para ganar dinero? ¿Cómo son sus beneficios en su unidad? ¿También tienen vacaciones durante el año nuevo lunar? Wang Shenjin exclamó. No lo llaman unidades allí. Se llama empresa. Respondió Zhou Kexin. Es lo mismo. ¿Cuánto gana cada mes? Preguntó Wang Shenjin. A ella no le importa si se llama unidades o empresas. Lo que más importaba eran los ingresos. ¿Cómo puedo saber? Nunca le he preguntado sobre esto. Ok. Gracias por recoger esta carta para mí. Escuché que Lilin había comprado un gran juguete de peluche. Deberías ir a la puerta de al lado para visitarla. Wang Shenjin miró a Zhou Kexin. Solo quieres que me vaya. Lilin tiene alergias. No comprará juguetes de peluche. Multa. No te molestaré. Charlar con usted más tarde. Zhou Kexin sonrió, abrió con cuidado el sobre y sacó la carta. Ahora estoy en los Estados Unidos, en el estado de Washington. La capital de Estados Unidos. El paisaje aquí es maravilloso, pero todos aquí hablan en un idioma extranjero. La cultura aquí es muy diferente a la de China, y todo es desconocido. Zhou Kexin frunció el ceño mientras leía la carta. Dado que cree que Estados Unidos no es bueno, ¿por qué siguió yendo allí? Como graduado de la Universidad de Beijing, puede conseguir fácilmente un trabajo en China. Incluso si no acude a ninguna empresa estatal, también puede acudir a empresas extranjeras. Hay muchas empresas internacionales en Shanghái. Están pagando bien a su personal. Zhou Kexin había ingresado en periodismo en la Universidad de Shanghái. Ella había elegido este curso bajo el apoyo de la segunda persona más guapa del mundo y sus padres. Zhou Kexin estaba deseando convertirse en reportera. Ella espera poder entrevistar a aquellas personas que han hecho contribuciones significativas al país. Pero Zhou Kexin no entendía por qué la segunda persona más guapa del mundo se fue a trabajar a los Estados Unidos. ¿No quiere contribuir a su patria? Desde joven, a Zhou Kexin se le había enseñado a pagar a la patria haciendo contribuciones como las generaciones anteriores. Pero estas enseñanzas fueron rápidamente reemplazadas por el extranjero es mejor. Wang Shenjin fue uno de ellos. Su sueño era ir a Estados Unidos. Esas personas que se fueron a otros países y nunca regresaron no recibieron tal educación cuando eran jóvenes. Esas personas que sueñan con migrar no estudiaron antes estas ideologías. Todo esto se debió a las condiciones económicas actuales de los chinos. La gente había sufrido durante demasiado tiempo y todo lo que poseía tenía que ser compartido. Muchas personas capaces empiezan a pensar si deberían seguir así o ir a un lugar mejor.
Cuando Zhou Kexin recibió hoy la carta de Feng Yu, decidió no salir nunca de China. China seguía siendo la mejor. Incluso la segunda persona más guapa del mundo no puede acostumbrarse a la vida en el extranjero, ni tampoco podrá hacerlo. Esta carta tenía 3 páginas y Zhou Kexin todavía sentía que era demasiado corta. Deseaba que la carta fuera más larga. Sacó su papel de carta y empezó a escribir una carta de respuesta. Después de que Zhou Kexin termina su carta, la leyó 2 veces y luego la corrigió. Escribió todo lo que vio e hizo en la carta, al mismo tiempo, también escribió sus secretos internos, que nunca le había contado a nadie más. Revisó su carta unas cuantas veces más y luego sacó una nueva hoja de papel para escribirla bien. Ella había escrito un carácter incorrecto antes y tuvo que tacharlo. Ella no quiere enviarle una carta con una cancelación. Kexin, ¿qué estás escribiendo? Entró otro compañero de cuarto, Wang Lei. Zhou Kexin rápidamente cubrió su carta. ¿Regresaste? No estoy escribiendo nada. ¿No escribes nada? Entonces, ¿por qué intentas cubrirlo? Déjame ver lo que escondes. Esta no debe ser una carta para tus padres. Debe ser tu novio. ¿Es de la misma escuela secundaria que tú? ¿De qué universidad es? Preguntó Wang Lei. No. Es solo mi amigo por correspondencia. Respondió Zhou Kexin. ¿Amigo por correspondencia? ¿Por qué estás tan nervioso? Dado que es un amigo por correspondencia, déjame echar un vistazo a lo que has escrito. Wang Lei extiende su mano frente a Zhou Kexin. De ninguna manera. Este es nuestro secreto. Zhou Kexin yacía sobre la mesa, cubriendo su carta con su cuerpo. ¿Es realmente solo un amigo por correspondencia? Sí. Es solo mi amigo por correspondencia. Zhou Kexin respondió con firmeza. No me mientas. Incluso si ustedes dos comenzaron como amigos por correspondencia, ahora es diferente. Mírate. Tu cara está toda roja. ¿Te gusta, verdad? Tú, tonterías. Zhou Kexin podía sentir su cara ardiendo. Su corazón estaba acelerado. No sabía cuándo empezó, pero parece haberse enamorado de esta segunda persona más guapa del mundo. Cuando él esté feliz, ella también estará feliz. Cuando él está molesto, ella también estará de mal humor. ¿Cuándo empezó esto? Capítulo 767. Guerra de precios. Gerente Feng, ¿no regresará? Liu Chuanzi preguntó por teléfono. No volveré. Si necesitas algo, llámame. Le pediré a alguien que te ayude. ¿Lo has considerado bien? Seremos el enemigo público de la industria. Feng Yu recordó. Liu Chuanzi quería aprovechar las fiestas del Día Nacional para iniciar la guerra de precios en el sector de PC. Los precios de las PC se reducirán drásticamente y, al mismo tiempo, ofenderá a los fabricantes de PC. Por supuesto, los fabricantes de PC no se limitarán a los fabricantes de China. Lenovo será el enemigo común de todos los fabricantes internacionales de PC. En el futuro, será difícil para Lenovo aventurarse en otros países. La ventaja de Lenovo en esta guerra de precios fueron los altos aranceles sobre los productos electrónicos en China. Su costo de fabricación era aproximadamente el mismo o incluso más que el de los fabricantes de PC en el extranjero. Aparte del costo de transporte y la exención de tarifas, no tienen otras ventajas. Pero con las altas tarifas, las marcas de PC en el extranjero costarán al menos más de 10,000 RMB. Lenovo podría vender su PC entre 7.000 y 8.000 RMB y aún tendrá ganancias. ¿Cuál fue el costo de esas marcas extranjeras? El costo de fabricación fue de aproximadamente 5,000 RMB y junto con la marca, distribución, transporte, almacenamiento, marketing, etc., será una pérdida si venden su PC por debajo de 10,000 RMB. Gerente Feng, esta es la mejor oportunidad para hacerse cargo del mercado chino. Después de convertirnos en la marca de PC número 1 de China, nuestras ganancias seguramente mejorarán a pasos agigantados. Tendremos los fondos para invertir en nuevas fábricas y aumentar nuestras producciones. De esta manera, podremos reducir aún más nuestros costos de fabricación. Liu Chuanzi también sabía que ofendería a todas las demás marcas de PC si comenzaba esta guerra de precios. Pero Liu Chuanzi tenía que hacerlo. Si no, le resultará más difícil ocupar el mercado. Después de todo, el conocimiento de la marca, las tecnologías, etc. de Lenovo todavía no eran comparables con esas grandes empresas. El precio fue la ventaja más significativa de Lenovo, ya que es la marca nacional de China. Cuando Lenovo se convierta en la principal marca de PC de China, fácilmente podría monopolizar el mercado chino.
Las agencias gubernamentales seguramente comprarán Lenovo PC. Además, el software que desarrollaron podría ayudar a incrementar sus ventas. Lenovo también había firmado un acuerdo con Microsoft. Lenovo fue la única empresa del mundo que pudo obtener la edición china de Win95 más barata. Las otras marcas solo pueden usar un sistema operativo desactualizado o la versión EN de Win95. ¿Todos quieren comprar la versión china de Win95? Por supuesto. Una PC costará al menos 800 RMB. Este es el precio al por mayor. Si va a instalarlo en una PC, le costará 1300 RMB. La versión china de Microsoft Win95 fue desarrollada conjuntamente por Microsoft, Kingsoft y Lenovo. Pero todas las ganancias irán a Microsoft. Feng Yu fue quien estableció el precio de mercado. En los EU. La versión original de Win95 cuesta tanto. Estoy ofreciendo una versión en chino ahora y no le cobro más. En la vida anterior de Feng Yu, el sistema operativo de Microsoft era el más caro, y esta fue también una de las razones por las que había tantas versiones pirateadas. La versión original del sistema operativo XP costaba 998 RMB y una PC costaba entre 3000 y 4000 RMB. El sistema operativo costó casi el 25% de la PC. Más importante aún, los vendedores de PC instalarán una versión pirateada del sistema operativo para atraer clientes. Lenovo tenía las ventajas de precio, ubicación y sistema operativo. También contó con el apoyo del gobierno chino. Si Lenovo aún no puede controlar el mercado chino con estas ventajas, entonces deberían olvidarse de aventurarse en el extranjero. Viejo Liu, ¿recuerdas que hablamos de PC autoensambladas? ¿Crees que si vendemos los componentes de una PC, como placa base, tarjeta gráfica, disco duro, RAM, mouse, teclados, monitores, unidades ópticas, etc., por separado, el precio bajará aún más? Los impuestos sobre las piezas de electrónica no eran elevados y muchas de las piezas de PC de Lenovo eran importadas. Feng Yu le recordó. ¿Está diciendo que los clientes pueden comprar piezas y montar su propia PC? Aunque la PC no se considera complicada, la gente común no sabrá cómo montar una. Las PC son más complicadas que la televisión. Además, estos son artículos caros. ¿Cuántas personas se atreverían a hacerlo ellos mismos? Respondió Liu Chuanzi. ¿Qué pasaría si esas personas que saben a quién reparar PC establezcan un taller para ensamblar PC para la gente? Pueden usar las mismas piezas y sin el costo de marca y los altos impuestos. ¿A cuánto cree que pueden vender su PC autoensamblada? Esto no debería ser posible. ¿Dónde puede encontrar tanta gente que sepa cómo ensamblar una PC? Incluso si lo hay, sus sistemas operativos serán mucho más costosos. No habrá mucha diferencia entre nuestros precios. Además, somos de marca y contamos con servicio postventa. Todavía no nos ganarán. Liu Chuanzi respondió después de pensar por un momento. Entonces, ¿alguna vez ha considerado eso si los otros fabricantes de PC hicieran esto? Pueden personalizar la PC de acuerdo con las demandas del cliente y venderles. Importarán piezas y no una PC. Gerente Feng, el gobierno no les permitirá explotar esta laguna. La importación de piezas de PC tiene límites. Después de un cierto volumen, los impuestos serán los mismos que para importar una PC. Podemos hacer esto porque tenemos el apoyo del gobierno. Pero este apoyo no es para siempre. Es por eso que todavía necesitamos establecer fábricas para producir piezas en China. En el futuro, intentaremos producir la mayoría de nuestras piezas nosotros mismos. Feng Yu se sintió más seguro cuando escuchó lo que dijo Liu Chuanzi. Si hay restricciones, esas grandes marcas nunca ganarán a Lenovo en precios. Los equipos con las mismas especificaciones tendrán algunos miles de diferencias en RMB. ¿Cómo van a competir? ¿Cuánto vas a vender nuestra PC? Preguntó Feng Yu. 8800 RMB, con un sistema operativo gratuito, software de oficina y otro software para que accedan a Internet. Aparte del sistema operativo y la oficina, el resto del software fue desarrollado por Lenovo. Por supuesto, parte del software fue desarrollado por Kingsoft. El software también fue otra forma de atraer clientes. ¿Cuánto cuesta nuestro? Alrededor de 6000 RMB, incluido el software. La ganancia es bastante alta. Estoy seguro de que nos convertiremos en la marca de PC más vendida en China en 3 meses. Liu Chuanzi estaba muy confiado. También apuntará a las agencias gubernamentales. Multa. Confiaré en ti. Recuerde estar atento a las PC autoensambladas.
Además, debe tener un control total sobre las tiendas minoristas. No deben simplemente subir los precios como y cuando quieran. No se preocupe. Tenemos nuestras propias tiendas minoristas y mostradores. También hemos firmado contratos con distribuidores. Si incumplen el contrato, nos aseguraremos de que paguen las consecuencias. Lenovo había querido vender sus productos solo en sus propias tiendas minoristas. Pero tuvieron que hacerse cargo de algunos distribuidores en ciertas regiones debido a algunas razones especiales y para evitar problemas de las autoridades locales. Además, el costo de administrar sus propias tiendas minoristas era alto. Lenovo aún no tiene fondos suficientes para establecer tantas tiendas minoristas. Pero si alguien no cumple con el contrato, Lenovo no lo dejará ir a la ligera. Ok. Entonces desearé nuestro éxito en esta guerra de precios. Primero nos apoderaremos de China, luego de Asia y luego del mundo. Capítulo 768, los efectos de la posición. La guerra de precios librada por Lenovo había tomado por sorpresa a todas las demás marcas de PC. No hubo advertencias en absoluto, y Lenovo simplemente redujo sus precios. Lenovo estaba vendiendo su PC a 8800 RMB. Incluso el costo de las computadoras japonesas fue de más de 10,000 RMB. Esos fabricantes de PC no podían permitirse las pérdidas para competir. Si soportaron las pérdidas y monopolizaron el mercado, serán multados fuertemente por el gobierno chino. Además, Lenovo podría bajar aún más los precios. Pueden sufrir pérdidas y aún así no lograr los resultados que querían. Lo peor fueron las laptops. Las otras marcas de PC vendían más de 20.000 RMB para sus portátiles. Pero Lenovo estaba vendiendo 14.000 RMB por una computadora portátil con especificaciones similares o mejores. Lenovo utilizó 3 puntos de venta para este ejercicio. Primero, sus PCs son las más baratas de China. En segundo lugar, están utilizando el mejor sistema operativo y software. En tercer lugar, tienen la unidad óptica VCD más avanzada. A partir de estos 3 puntos, las PC de Lenovo tenían mejores especificaciones que las otras marcas. Las otras marcas también comenzaron a pensar en formas de competir con Lenovo. La forma más sencilla era unirse y obligar a Lenovo a aumentar sus precios. De esta forma, todos volverán a estar en la misma línea de salida. Podrían hacer uso de sus marcas para recuperar su participación de mercado y sus ganancias. Después del lanzamiento de Win 95 de Microsoft, las ventas de PC en todo el mundo habían aumentado. Los fabricantes de PC tuvieron que admitir que el sistema operativo estimulará sus ventas. Pero en China, a esos fabricantes de PC les resultó difícil competir con el sistema operativo. Esto se debe a que la PC de Lenovo viene con el sistema operativo en chino de Microsoft y es gratis. También había una gran cantidad de software preinstalado en su PC. Los fabricantes de PC los habían probado y todos estaban bien desarrollados. Esos fabricantes de PC no podían entender por qué el software también se entregaba gratuitamente a los clientes. Solo el software que viene gratis cuesta al menos 2,000 RMB y podría valer incluso 3,000 RMB. ¿Eso significa que el costo de Lenovo fue de menos de 5,000 RMB? Esto era imposible. Esos fabricantes de PC tenían mejores líneas de producción, mayor eficiencia y menor costo para obtener las piezas. Pudieron reducir su costo a alrededor de 5,000 RMB. La escala de Lenovo no era tan grande como ellos y debería tener un costo de fabricación más alto. Debería ser de unos 6.000 RMB. Lenovo aún tiene que tener en cuenta sus costos de marketing, almacenamiento, transporte, venta minorista, etc. Vendían su PC a 8.800 RMB. ¿Cuántas ganancias estaban obteniendo? Sería un milagro que no sufrieran pérdidas. ¿Cuánto dinero tiene Lenovo para gastar y cuánto pueden durar? No puede ser que obtuvieran su software gratis. Solo el software de Microsoft cuesta mucho. Microsoft era como un chupasangre. Esos fabricantes de PC habían comprado productos de Microsoft al por mayor, pero seguía siendo caro. ¿Podría ser que Lenovo estaba obteniendo ese software a precios bajos? Esos fabricantes de PC sabían que algunos de los programas instalados en la PC de Lenovo fueron desarrollados por ellos y podían proporcionarse de forma gratuita. Kingsoft también era parcialmente propiedad de Lenovo y Lenovo podría obtener ese software a un precio más económico. Pero el sistema operativo y el software de Microsoft eran diferentes y no deberían ser baratos. A esos fabricantes de PC se les ocurrieron dos posibilidades y muchas discusiones. Primero, las piezas de PC de Lenovo eran muy baratas.
En segundo lugar, los programas instalados en sus PC eran muy asequibles. Esos fabricantes de PC se comunican inmediatamente con los proveedores de hardware para conocer las tarifas de Lenovo. Aunque su volumen tenía algunas diferencias con Lenovo, sus precios no deberían ser muy diferentes. Al final, esos fabricantes de PC descubrieron que no era el hardware. Los proveedores de hardware les dijeron a los fabricantes de PC que sus costos eran fijos y que no tenían forma de bajar el precio de venta a Lenovo. Entonces, los fabricantes de PC obtuvieron la respuesta. Los problemas están en el software. Verificaron los precios del software de Lenovo y Kingsoft en el mercado y descubrieron que el software que se instaló costaba alrededor de 1,000 RMB. Esto fue más o menos lo mismo que estimaron. Incluso si no se incluye el costo de estos programas, Lenovo también tiene que pagar a Microsoft por su sistema operativo y software. El sistema operativo y el software de Microsoft cuestan al menos 200 USD. A menos que Microsoft estuviera vendiendo sus productos a Lenovo a un precio mucho más económico. Pero, ¿era esto posible? Estos fabricantes de PC habían trabajado con Microsoft durante mucho tiempo. Su cooperación había comenzado desde que Microsoft era una pequeña empresa. Estos fabricantes habían estado fabricando PC mucho antes que Lenovo y tenían la economía de escala. Sus marcas eran varias veces más grandes que Lenovo. Si los precios de los productos de Microsoft tenían diferencias, entonces deberían ser ellos los que obtengan precios con descuento. Todos los fabricantes de PC llegaron a la misma conclusión y todos acudieron a Microsoft para verificarlo. Quieren que Microsoft les diga que los precios de sus productos eran los mismos que los de Lenovo. Se pusieron en contacto con la sede de Microsoft y la respuesta que recibieron fue ponerse en contacto con el director del mercado asiático, el señor Steve Ballmer. Los fabricantes de PC llamaron a la secretaria de Ballmer y se les informó que el mercado chino estaba a cargo del señor Feng. Ballmer había otorgado al señor Feng plena autoridad para el mercado chino. Entonces, los fabricantes de PC llamaron a este director, señor Feng. Hola, esta es la oficina del señor Feng de Microsoft. ¿A quién estás buscando? Ralph respondió a la llamada. Soy el vicepresidente de Toshiba, Saburo Hiratani. Me gustaría hablar con el señor Feng. Lo siento. El señor Feng está de vacaciones. Si no tiene nada urgente, espere a que el señor Feng se comunique con usted cuando regrese. ¿Eh? ¿El señor Feng está de vacaciones? Contáctame después de que regrese. ¿Es así como opera Microsoft? Incluso si el señor Feng está de vacaciones, debería decirme quién se hará cargo de su trabajo o avisarme cuando regresará. Espere. ¿Cómo me dirijo a ti? Soy Ralph. Asistente del señor Feng. Está bien, señor Ralph. ¿Cuándo terminarán las vacaciones del señor Feng? ¿O durante este período en el que él no está, quién se hace cargo de su trabajo? Preguntó Saburo Hiratani. No estoy seguro de cuándo regresará el señor Feng. Tiene que depender de su estado de ánimo. ¿Quién se hace cargo de su trabajo? Lo siento. Nadie se hace cargo de su trabajo. Usted es el señor Saburo Hiratani, ¿verdad? Por favor, deje su número de contacto y si el señor Feng quiere comunicarse con usted, lo llamará. Saburo Hiratani estaba confundido. ¿Es usted el asistente del señor Feng y no sabe cuándo terminan sus vacaciones? Además, ¿por qué nadie se hace cargo de su trabajo? El señor Feng tampoco era un desarrollador, ¿por qué alguien no puede hacerse cargo de sus funciones? Pero Saburo Hiratani tampoco tuvo otra opción. Solo podía dejar su número de contacto con Ralph y le pidió a Ralph que le dijera al señor Feng que tenía algo importante que discutir con él. Saburo Hiratani sabía que era inútil preguntarle a Ralph y no le dijo nada a Ralph. Pero Ralph sabía lo que estaba pasando. La llamada de Saburo Hiratani fue la sexta llamada a la oficina de Feng Yu. Todas las personas que llamaron eran de fabricantes de PC, y la respuesta de Ralph fue la misma para todos. Este también fue uno de los beneficios del puesto de Feng Yu en Microsoft. En este momento, Feng Yu tampoco estaba haciendo nada importante. Estaba en una tienda de mascotas, escogiendo una mascota. Capítulo 769. El hombre rico de Tuao. Señor, ¿puedo ayudarlo con algo? La dependienta saludó calurosamente. Me gustaría tener un cachorro. ¿Me puedes mostrar los alrededores? Por supuesto. Señor, por favor venga conmigo. ¿Qué tipo de raza estás buscando? ¿Perro grande, mediano o pequeño? ¿Prefieres el pelo largo o corto, o tienes alguna raza en mente? ¿Estás buscando un perro macho o hembra? Preguntó el dependiente de la tienda mientras llevaba a Feng Yu. Guau, guau, guau.
Feng Yu miró a su alrededor y vio un perro pastor caucásico en una jaula. No muy lejos, había un pitbull americano en otra jaula. Maldición. Ese perro es para peleas de perros. ¿Quién mantendría a ese perro como mascota? Señor. Feng, ¿prefieres perros de gran tamaño? ¿Tienes hijos en casa? Si es así, no te sugeriré que te quedes con este perro. No tenemos cachorros para esta raza y no son fáciles de entrenar a esta edad. La dependienta vio a Feng Yu mirando a ese pitbull. Está bien. ¿Tienen todos razas grandes, inteligentes y amables? Si está buscando un perro inteligente, le recomendaría Scotch Collie. Son brillantes y de pelo largo. Son aptas para el clima invernal. Si prefiere perros más grandes, Golden Retriever es una buena opción. Se entrenan fácilmente y pueden realizar trucos sencillos. Tenemos cachorros de estas dos razas. También puedo recomendar a nuestro adiestrador de perros para que entrene a su perro. Unos pocos cachorros gateando en una jaula grande. Algunos de ellos intentaban trepar por los lados de la jaula. Sin embargo, los perros no eran buenos para escalar. Uno de los cachorros más trabajadores llamó la atención de Feng Yu. ¿Cuánto cuesta este cachorro? 80 USD. Todos estos cachorros están vacunados. También podemos ayudarlo a preparar la documentación. Este cachorro cuesta 80 USD. El nivel de vida en Estados Unidos es muy alto. El nivel mínimo de vida en los Estados Unidos no era muy alto, pero las tiendas de mascotas no estaban destinadas a las personas que viven en la pobreza. Por eso sus precios eran mucho más altos que en China. Dame un juego de comida, un plato para perros, una perrera, una correa, juguetes, etc. ¿Es suficiente? Feng Yu sacó algunos billetes de $100 y se los pasó a la dependienta. Sí, es suficiente. Recomiendo esta perrera. Puedes colocarlo en tu patio trasero. Prepararé la comida para perros, los juguetes y el resto para ti. Te garantizo que a tu perro le encantará. Oh, también deberías pensar en un nombre para tu perro. Necesitamos su nombre para el papeleo. Feng Yu respondió de inmediato. Tuao, hombre rico. Su nombre será Tuao. El oro de Tuao. ¡Qué nombre tan auspicioso! ¿También cómo? ¿Estás seguro? Preguntó la dependienta. ¿Quién nombraría a una mascota como Tuo Hao? Por supuesto. Este es un nombre chino. El chino es muy complicado. Está bien si no lo entiendes. Feng Yu respondió con ambas manos detrás de la espalda. Ok. Señor, ¿puede darme su dirección y datos de contacto? Los documentos se enviarán a su casa en un plazo de 3 días. Puede conservar este permiso temporal ahora. Feng Yu se sentó en su auto y llevaba a Tuao en sus brazos. Tuao, serás mi compañero en el futuro. El pequeño Tuao respondió con algunos quejidos y siguió lamiendo la mano de Feng Yu. Y, señor. Feng, ¿tienes un cachorro? La hermana Zhao vio al pequeño cachorro e inmediatamente se enamoró de él. Sí. Lo acabo de comprar. Siempre siento que falta algo en casa. ¿Cuál es su nombre? Tuao. ¿Tuao? La hermana Zhao quedó atónita. Ella no entiende por qué el señor Feng le da este nombre a este cachorro. Feng Yu se sintió sin palabras cuando vio la extraña mirada en el rostro de la hermana Zhao. Incluso los chinos tampoco entienden mi humor. Sintió como si hubiera dicho una broma divertida, pero nadie lo aprecia. Así es. Tuao. Es solo un nombre. No pienses demasiado. Old Tian, ven y ayúdame a armar esta perrera. Feng Yu gritó. Cuando Old Tian estaba armando la perrera, Feng Yu recibió la llamada de Ralph, diciéndole que ya no podía hacer frente a eso. Había recibido más de 30 llamadas de fabricantes de PC en busca de Feng Yu. Si Feng Yu aún los ignora, este asunto se llevará a la junta directiva y no será bueno para Feng Yu. Feng Yu respondió con pereza. Ok. Lo sé. Regresaré mañana. Resolveré esto mañana. Oh, ¿tienes la información que te pedí? En la vida anterior de Feng Yu, Seattle fue el hogar de algunas de las principales empresas de Internet del mundo. Había muchas grandes empresas registradas aquí y muchos talentos alrededor. Feng Yu quería contratar algunos de estos talentos o buscar empresas potenciales para invertir. Si pudiera invertir en Alibaba como SoftBank, sería como alcanzar el precio máximo de una lotería. Feng Yu no ha tenido la intención de realizar inversiones significativas durante su estadía en los EU. Él invertirá en el mercado de valores y obtendrá algunas acciones tecnológicas. Win Rhyme Consulting de Feng Yu ahora estaba siguiendo las instrucciones de Feng Yu de invertir todo su dinero en acciones tecnológicas estadounidenses.
Estas acciones subían todos los días. Esta fue una indicación del inicio de la carrera alcista de La capacidad de Win Rhyme Consulting para hacer dinero para sus clientes se había extendido. Cada vez más personas estaban dispuestas a dejar que Win Rhyme Consulting manejara su dinero. Win Rhyme Consulting también pudo atraer más clientes con más fondos. Solo necesitan revelar cuánto ganaron por sus clientes. El público vio que Win Rhyme Consulting estaba obteniendo más y más ganancias, y todos desean abrir una cuenta comercial con ellos. Ahora, Win Rhyme Consulting se había convertido en la principal corredora de valores de Hong Kong. Incluso habían eclipsado a la consultora de Furronki. Si Win Rhyme Consulting invirtiera todos sus fondos en una acción, el precio de esta acción se vería afectado. Este era el objetivo de Feng Yu. Quería que Win Rhyme Consulting fuera famoso y que más personas les entregaran su dinero para invertir. De esta manera, podría recaudar una gran cantidad de fondos para prepararse para 1997. Este era el respaldo de Feng Yu. Feng Yu no tiene muchos activos líquidos al día, pero si necesita efectivo, podría sacar grandes cantidades de sus empresas. Incluso podría utilizar las acciones de sus empresas como hipoteca para obtener préstamos. Jefe, tengo una lista de empresas registradas conmigo. Lo conseguí a través de un amigo. ¿Pero es útil esta lista? No necesitas pensar en eso. Deja la lista en mi escritorio. Lo leeré mañana. Después de colgar, la perrera se instaló y se colocó en el patio trasero. Feng Yu puso al pequeño Tuao en la perrera y colocó algo de comida y agua en los tazones de al lado. Tuao, crece rápidamente y conviértete en un gran Tuao. Notas del traductor. Tuao, hombre rico. Capítulo 770. Sorpresa, ¿cuántas llamadas hubo ayer? ¿Qué empresas habían llamado? Además, deme la lista de las empresas de las que los que llaman no son directores ni CEO. Feng Yu se sentó en su silla y bebió su café. Hay un total de 62 llamadas. Hice una lista basada en el tamaño de sus empresas y la posición de la persona que llama en su empresa. Está en su PC. Ralph informó. Feng Yu abrió un archivo de Excel. Excel en esta era no tiene muchas funciones, pero era más avanzado que la mayoría de los programas de oficina del mercado. Feng Yu conocía todas las funciones básicas de este programa. Las funciones más avanzadas que usó en su vida anterior aún no se desarrollaron. Pero Feng Yu le había contado a Liu Chuanzi sobre las funciones más avanzadas de Excel y le había dicho que lo desarrollara como una extensión de Microsoft Office. Feng Yu no sabe cómo desarrollarlo, pero conoce los resultados. Si Liu Chuanzi tuviera éxito, entonces Feng Yu podría arrebatarles el mercado de Office de Microsoft. Incluso si fuera el mercado chino al principio, podrían expandir lentamente su participación de mercado a otros países. Este software fue una fuente de ingresos. En la vida anterior de Feng Yu, Microsoft Office era el otro producto rentable de Microsoft. Ayudó a generar varios miles de millones de ganancias. Por supuesto, Feng Yu no permitirá que Lenovo infrinja la propiedad intelectual. Pero Feng Yu siempre podía comprar los derechos. Como director de Microsoft y con altos precios, no debería ser un problema para él obtener la patente más básica de Microsoft Office. Quizás otras empresas de software también tengan licencias similares. La primera empresa de la lista sorprende a Feng Yu. Dell. Este director ejecutivo de esta empresa lo había llamado personalmente. Parece que realmente quería el mercado chino. Las siguientes empresas eran todas grandes marcas. Pero las empresas al final de la lista no eran familiares para Feng Yu. Tal vez fueron adquiridos antes de que Feng Yu los notara en su vida anterior. ¿Dónde está la lista de empresas de software e Internet de Seattle que quería? Feng Yu cerró el archivo de Excel y preguntó. Jefe, ¿no va a devolver la llamada a esta gente? Preguntó Ralph. Él estaba sorprendido. ¿Por qué debería llamarlos? Si están ansiosos, seguirán llamando. Si no, ¿por qué debería importarme? Preguntó Feng Yu. Ralph se quedó estupefacto. Pero jefe, estas son grandes empresas y todas son socios de Microsoft. Ralph, hay una cosa que debes tener claro. Yo soy quien te contrató y no Microsoft. Estás trabajando aquí porque soy el director de Microsoft. Si ya no soy el director de Microsoft, ¿enviará su currículum a Microsoft o se irá conmigo? Feng Yu miró a Ralph a los ojos. Tenía que aclarar esto con Ralph. Ralph estaba atónito. Decidió trabajar para Feng Yu porque Feng Yu era el director de Microsoft. Pero parece que lo había entendido mal. Solo era el asistente de Feng Yu y su lugar de trabajo estaba en Microsoft. Eso es todo.
Ralph pensó durante un rato. Si deja a Feng Yu, nunca podrá ingresar al nivel gerencial de Microsoft. Pero si siguió a Feng Yu y basándose en su comprensión de Feng Yu, definitivamente tendrá ventajas. Jefe, te seguiré. Ralph se inclinó ligeramente hacia adelante. Feng Yu quedó satisfecho con la respuesta de Ralph. Para ser un buen asistente, debes saber qué y cuándo decir o preguntar. Cuando te pedí que hicieras algo es porque te estoy pagando. Tú, por otro lado, no puedes decidir qué debo hacer. ¿Lo entiendes? Sí, jefe. La información que desea está en ese archivo en su escritorio. Lo he organizado para ti. Ralph respondió. Aunque Feng Yu era más joven que él, los logros de Feng Yu estaban fuera de su alcance. Feng Yu abrió el archivo y comenzó a leer la lista. Entiende inglés, pero algunos términos técnicos le resultan demasiado difíciles de entender. Había muchas empresas en la lista que Feng Yu desconocía. Pero estas empresas no fueron destacadas por Ralph, y no deberían ser grandes empresas ni productos famosos. El riesgo era demasiado alto para invertir en estas empresas. Feng Yu examinó la lista de empresas en busca de algunas que conocía. Quiere buscar empresas de nueva creación que se hayan registrado recientemente. No importa si se trataba de robar el talento de estas empresas para invertir en ellas, será un buen negocio. Anillo, anillo, anillo. Feng Yu echó un vistazo al teléfono y luego le hizo una señal a Ralph para que respondiera. Hola, esta es la oficina del director de Microsoft, señor Feng. Señor Ralph. Soy Saburo Hiratani de Toshiba. Había llamado antes. ¿Por qué no me ha llamado el señor Feng? Saburo Hiratani preguntaba ansiosamente por teléfono. Ralph vio que su jefe no tenía intención de responder a esta llamada e inmediatamente tomó su decisión. Saburo Hiratani. Ayer te dije que si mi jefe está libre, decidirá si quiere llamarte. Si no hay nada más, por favor deja de molestarme. Explosión. Se cortó la línea. Saburo Hiratani estaba atónito. ¿Un asistente de director de Microsoft había cerrado su llamada? Esto es demasiado. Saburo Hiratani fue inmediatamente a informar al presidente. Esto era demasiado sospechoso. Feng Yu dijo sin siquiera levantar la cabeza. Simplemente ignore todas estas papas fritas en el futuro. Sí, jefe. Si Saburo Hiratani supiera que Feng Yu lo había llamado un pequeño alevín, vomitaría sangre. También fue uno de los accionistas de Toshiba. Alta dirección de una multinacional de clase mundial. ¿Cómo puede alguien despreciarlo? Ralph entendía un poco a su jefe. Primero, a su jefe no le gustan las empresas japonesas. Quizás esto se debió a que es chino. Su jefe puede parecer humilde y modesto por fuera, pero es muy arrogante por dentro. Mira con desprecio a la alta dirección de las grandes empresas. Ralph podía entender por qué Feng Yu desprecia a esos altos directivos. Esto se debió a que todos ellos no eran tan ricos o exitosos como Feng Yu. Ralph también se enojaría si alguien no tan exitoso como él comenzara a darle órdenes. Lo más importante es que Ralph sabía que a su jefe no le gusta administrar nada. Feng Yu le había pedido a Ralph que hiciera todo su trabajo en Microsoft y solo firmó su nombre cuando el trabajo esté completo. De esta forma, Ralph tenía más autoridad, pero también tenía más trabajo. Ralph entendió que si escuchaba las órdenes de su jefe y completaba todas las tareas que se le encomendaban, obtendría muchos beneficios. Su jefe era muy generoso cuando estaba de buen humor. Llegó la segunda llamada y Ralph respondió. Después de que la persona que llama se identificó, Ralph inmediatamente clasificó a la persona que llamó como papas fritas. Feng Yu todavía estaba revisando los nombres de las empresas en su escritorio. De repente, vio un nombre familiar. Amazonas. ¿Esta empresa se creó el año pasado? ¿Necesitan dinero ahora? Lo sabía. Sabía que puedo encontrar sorpresas. Fin del capítulo.